Vamos a hablar sobre el manejo posoperatorio de terapia respiratoria. En esto, como hablaban en la primera conferencia, el cuerpo al envejecer tiene muchísimos cambios, ¿no? En la parte respiratoria, pues no está ajeno también a esa. Tenemos cambios a nivel musculoesquelético, tenemos calcificación de los cartílagos costales, aumento de la rigidez de los músculos, disminución de la capacidad del sistema respiratorio y cambios estructurales propios puede ser de la columna que también nos influyen en la parte respiratoria. ¿Qué más vemos acá? Podemos ver que la fuerza de los músculos respiratorios se ve disminuida, nos disminuye también nos disminuye la capacidad del sistema respiratorio como tal, el número de alveolos, estos se hinchan, nos ocasionan una dilatación de bronquiolos, conductos y disminución en el parénquima pulmonar. También podemos ver una distensibilidad de la caja torácica. Los pacientes mayores son más vulnerables a tener menos niveles de oxígeno y el reflejo de oxígeno eficaz también se va perdiendo al paso de los años, ya que ellos empiezan a hacer trastornos deglutorios o pueden hacer microbroncoaspiraciones por pequeñas partículas, lo que es el flujo que sale de la vía orofaringea. Y esto tiende a llevar a hacer neumonías. ¿Cuáles son los objetivos que nos trazamos nosotros? Prevenir las disfunciones respiratorias y las complicaciones que se puedan dar, mejorando la calidad de vida de los pacientes. También optimizar el consumo del oxígeno y con esto, todo esto nos conlleva a reducir el trabajo respiratorio, facilitar el intercambio de gases y también nos sirve para contribuir a la eliminación de secreciones, incrementar la tolerancia al ejercicio, mejorar la presión inspiratoria y por ende disminuir la disnea. ¿Qué beneficios? Como ya lo habíamos hablado, controlar o disminuir la disnea, corregir el patrón respiratorio. Siempre que tenemos pacientes posoperatorios, ellos en su miedo de no generar dolor, resultan invirtiendo el patrón respiratorio, respiran costal alto y tenemos que poco a poco volver a restablecer ese patrón. Mejorar el drenaje de secreciones, esto ya también hay muchos pacientes que acumulan secreciones porque pues tienen patologías de base. Mejorar la ventilación, prevenir las complicaciones pulmonares propias de cirugía, como hemos visto las atelectasias. Entonces, en esta nos tenemos que apuntar a trabajarle para que se mejoren. Aumentar la tolerancia al ejercicio, brindar un entrenamiento diafragmático y fortalecer los músculos respiratorios. Se ha visto que, bueno, la tendencia en muchos países es que la población, digamos, a nivel de Cuba, hicieron un estudio en el 2012 en el cual decían que en el 2025 la población va a tener más tendencia a ser adultos mayores. Por ende, era muy necesario crear una rehabilitación pulmonar. Esto lo hicieron también en Guayaquil, hicieron un estudio en el 2017 en el cual fueron creando un programa de rehabilitación que también nos beneficia, nos ayuda. Y en México, en el 2022, hicieron una publicación en el cual hablaban del beneficio que tuvo, prácticamente hablaron del incentivo respiratorio, que ellos hicieron un análisis entre el año 21, entre el año 20 y 21 y lo publicaron en el 22, en el cual se veía el beneficio estando en época de COVID. Bueno, aquí vamos a hablar, bueno, para poder hacer un abordaje de los pacientes, lo primero que tenemos que hacer es una muy buena evaluación, una anamnesis, en la cual podamos mirar qué antecedentes patológicos tiene, qué antecedentes laborales, ambientales, porque con esto sabemos cómo podemos dirigir la terapia. Aquí vemos que el gran error que cometen los pacientes es que hacen respiraciones costales. Este es un ejemplo de la respiración diafragmática, que es la que tenemos que apuntarle a prevenir inicialmente. O la vemos también acostado, donde vemos la elevación del diafragma. Se me repitió.
También tenemos que, le trabajamos a ellos ejercicios en los cuales hacemos una expansión torácica a nivel apical, manejamos intercostales internos, externos. Son una serie de ejercicios que nosotros les hacemos de acuerdo a la condición de cada paciente. No todos pueden elevar los brazos, pero de acuerdo, si vemos que tiene la capacidad, lo vamos trabajando. Esto también lo vamos haciendo coordinado a la respiración. También hacemos ejercicios, ahí trabajamos en parte de diafragma y trabajamos parte posterior. Y esto nos va a mejorar, nos va a ayudar a hacer un mejoramiento del diámetro de la caja torácica. Todos estos ejercicios, como decía, los hacemos acordes a la respiración. Y se les educa tanto al paciente como a los familiares que cuando estén en casa también sigan realizando una rutina de ejercicios para que ellos tengan mejor tolerancia. Hay muchísimas clases de ejercicios. Estos ejercicios que son laterales también nos ayudan para reclutar parte lateral, también son muy buenos para ellos, también teniendo en cuenta qué paciente los puede realizar. Explicándoles que los ejercicios los hacemos de forma calmada, respiración conservando tiempos 1-2, 1 en inspiración, 2 en expiración, porque los abuelitos tienden a respirar, toman y botan inmediatamente y hacen respiraciones muy cortas y empiezan a hacer atrapamiento. Este ejercicio es como corrección de postura, lo sentamos y colocamos un rollo a lo largo de la columna vertebral y el ejercicio es tratar de que los hombros toquen la base de la silla para poder expandir y dar mejor capacidad. También tenemos ejercicios que podemos hacer con Theravada o con un palo y con esos trabajamos el ciclo activo de la respiración en coordinación con los músculos superiores. Hay muchas clases de ejercicios y a ellos se les explica, cada día se le va haciendo 2, 3 ejercicios para cuando lleguen a su casa puedan ir intercalándolos. Aquí también es otra clase de ejercicios que podemos hacer. Hay sin número de ejercicios que todos nos van a favorecer para aumentar la capacidad. Y por último, el incentivo respiratorio, con eso aumentamos capacidad. Al tomar aire, insuflamos y lo trabajamos con ellos para poder mejorar la oxigenación, poder hacer destete de oxígeno. Lo podemos alternar con miembros superiores. ¿Qué problema hemos tenido de pronto en eso? Que se les explica a los pacientes si los familiares no retiran la boquilla, la dejan en los labios y les puede ocasionar mareo, náuseas o dolor de cabeza por reinhalación. Entonces siempre tratamos de que los familiares que estén irles explicando porque cuando ellos cambian no cuentan esos detalles y resulta afectando a su familiar. Lo podemos también hacer de forma expiratoria, botamos para botar, desocupar, hacemos maniobras y podemos hacer desatrapamiento de aire. Esto lo podríamos usar también en pacientes con EPOC o con asma, ya que en ellos se decía que no estaba indicado el incentivo, pero aquí como es a nivel expiratorio sí lo podemos trabajar. Otra parte que manejamos es el oxígeno. La fundación tiene una cartilla en la cual nosotros nos apoyamos para los pacientes que no se les ha podido realizar destete de oxígeno durante la estancia, se les da la capacitación, cómo es el manejo de oxígeno en casa, qué precauciones hay que tener, qué dispositivos consta, porque a ellos en algún momento les llevan los insumos y no les explican realmente cómo es. A ellos se les entrega la cartilla, se les brinda la educación y en una terapia posterior uno les pregunta qué dudas tuvieron y podemos aclarar dudas. En este momento estamos trabajando en la fundación también con pacientes para ayudar a aumentar la presión. Nos estamos apoyando con la presión positiva, con ACUPAP, otros dispositivos que ya tenemos que nos van a beneficiar para resolver las atelectasias. En cuanto al oxígeno,
Se les explica, la meta es tratar de quitarles el oxígeno, al menos en el día, para que tengan mejor calidad de vida. Se les explica que de pronto en la noche sí hay que tener un control de oximetría para que estén mirando si se requiere un oxígeno, ya que muy posiblemente hay pacientes que hemos visto que en el día satura muy bien, pero en la noche requieren oxígeno. Entonces, eso ya sería como un abrebocas para pues, de pronto algún estudio para ver qué posibilidades de estos pacientes, como llegan a cirugía, no sabemos qué antecedentes tienen, pueden que estén iniciando un SAOS o cualquier otro requerimiento de oxígeno nocturno y no nos hemos dado cuenta. La bibliografía de los estudios de los que les hablé. ¿Listo?